Las expresiones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien o quienes se dirigen a usted. El invitado de hoy, Informativo Forever FM. Como hemos anunciado, en este momento vamos a iniciar la entrevista con Jimmy Jairala Balaza, candidato a la alcaldía, quien llega con el auspicio de la Alianza Centro Democrático Partido Socialista, lista 1 y 16, un alcalde como uno, de acuerdo a lo que dice su boletín de prensa. Vamos a conversar sobre las propuestas para la alcaldía. Jimmy, bienvenido, muy buenos días. Washington, muy amable, gracias por el espacio. Jimmy Jairala Balaza es el tercer intento para llegar a la alcaldía de Guayaquil, y en este caso está invitando a los electores con la frase: súbete al tren cambio, al tren del cambio. ¿Cuál es el significado de esta frase? Bueno, que luego de saludar, Washington, a todos sus oyentes y también a quienes se conectan a través de las redes, el tren eléctrico elevado es nuestro proyecto cumbre, digámoslo así, nuestro proyecto más importante, porque constituye dar un paso adelante en el desarrollo de Guayaquil. Yo he venido sosteniendo que en realidad Guayaquil no ha tenido un plan de desarrollo para los próximos 30 años como debe hacerse, y se hará cuando lleguemos a la alcaldía, y es por eso que el crecimiento ha sido desordenado, al extremo que la movilidad en este momento es el probablemente el segundo problema más grave que tiene la ciudad. El primero es la seguridad, pero el de la movilidad también es sumamente complejo, y hemos... luego de algunos análisis, hemos determinado que lo que necesita Guayaquil para salir de este tema, que incluso complica la seguridad, porque es más fácil que a ti te asalten en una metrovía que en un tren elevado, es un tren elevado amigable con el ambiente, silencioso, eléctrico, no contaminante, rápido, y que puede incorporar al desarrollo a mucha gente que hoy día se ve marginada, incluso porque no tiene ni siquiera cómo llegar a sus lugares de trabajo, ¿no? Es un tren que haría un recorrido en su primera línea perimetral, y es un tren que a la ciudad no le cuesta, más allá de lo que ya explicaré en su momento, Washington, porque hablaré de un pequeño subsidio, pero la inversión es privada. O sea, hay por lo menos 8 empresas en el mundo que tienen esa tecnología, más allá de que en este momento se está construyendo líneas nuevas en Sao Paulo, en Salvador de Bahía, en Panamá, en Monterrey, en Santiago de los Caballeros, en República Dominicana, pero hay firmas internacionales. Mencionaré rapidísimo la Belle de China, Acciona de España, CCR de Brasil, Ferrovías de Argentina, Hitachi de Japón, OAS de Brasil, Deutsche de Alemania, Keolis de Francia, que tienen la tecnología del tren elevado, que funciona en todas partes del mundo. El tema es que va a crear 8.000 fuentes directas de empleo, 30.000 fuentes indirectas de empleo, que ya hay los estudios, y curiosamente, Washington, esos estudios en algún momento fueron presentados al municipio de Guayaquil, hace 4 o 5 años, y lamentablemente no fueron tomados en cuenta. Pero si quieres un ejemplo, hay una línea que sale desde el intercambiador de Mucholote, pasa por Bastión, Pascuales, Hospital Universitario, voy a abreviar, Fortín, Florida, Jardines del Salado, hasta Bucaram, Batallón del Suburbio, hasta llegar a pasando por Trinitaria hasta llegar a Fragata. Es una de las líneas, son 20 paradas, en cada parada va a haber seguramente un pequeño centro comercial, fundamentalmente para emprendimientos. Es un emporio de empleos que considero que el municipio puede enfrentarlo con la concesión a 30 años plazo. Jimmy, entonces se ve factible cuando dices que va a haber financiamiento privado en este caso. Claro. Luego me imagino habrán hecho los costos o los cálculos de costos para ver cuánto sería el pasaje, etcétera, etcétera, ¿no? Nomás tomando referencia, yo sé que es diferente el proyecto a lo que pasa en Quito con el tren subterráneo. Ahora, en el tema del trazado, sí, hay espacios donde se podría seguramente, porque también uno ha visto en otras ciudades el tren elevado, y siempre es necesario que haya espacios abiertos donde se pueda construir, porque como se llama elevado, el riel va
por lo menos unos 5 o 6 metros de alto. Efectivamente. En la parte central, y esa era una de las dificultades que según los proyectistas anteriores encontraban, ¿cómo hacer para cruzar la ciudad desde el Cerro Santa Ana hasta el sur o de este a oeste, cuando hay calles muy estrechas en la ciudad de Guayaquil? Es que no, a ver, es que fundamentalmente si escuchas bien el primer trazado, en el primer trazado no entra al centro. Parte desde el intercambiador de Mucho Lote y llega hasta Fragata. Es que hay varias líneas que están planificadas y se tiene que elegir la línea más adecuada para que no choque con los problemas que sí pueden presentarse en la ciudad. No es verdad que va a pasar por la mitad de la ciudad, no. ¿Por qué? Porque el éxito de este proyecto del tren elevado es que usted va a llegar a otros puntos de la ciudad fundamentalmente con los alimentadores del tren, que van a ser los propios vehículos del tren y además hasta los propios vehículos de transporte urbano, que también van a servir como alimentadores. ¿A dónde van a conducirlo? Los vehículos de transporte urbano hacia los puntos a donde se tracen nuevos recorridos inclusive. Sí, por ejemplo, alguien quiere llegar al Malecón 2000, ¿no? Viene desde lo que conocemos como suburbio, entonces el tren, ¿dónde lo dejaría? Bueno, está en el batallón, hay una parada en el batallón del suburbio. Hay una parada en el batallón del suburbio. Ahí se embarcan, suben al tren. ¿Suben o bajan? De acuerdo. ¿Suben o bajan? ¿Dónde lo deja el tren para acercarse al Malecón 2000? Para ir a lo práctico, ¿no? Bueno, a ver, el batallón la parada del batallón del suburbio tiene que conectarlo a la estación de la Metrovía más cercana, por ejemplo. La idea es que los alimentadores del tren sirvan fundamentalmente para integrar la Metrovía. ¿Por qué menciono la Metrovía? Porque hay que hablar de un transporte integral, porque no podemos seguir pensando o que solamente sea el tren elevado, o que solo sea la Metrovía, o que sea solamente la aerovía. Y ojo, estamos hablando de una Metrovía diferente, ¿no? Estamos hablando de una Metrovía que tiene que ser climatizada, que ya sabemos que es un mal negocio, que ya sabemos que lamentablemente no se ha podido inaugurar la cuarta troncal porque ni siquiera hay interesados, y que a lo mejor lo que convendrá a la ciudad es ojalá inaugurar esa cuarta troncal y analizar la posibilidad de seguir con las 3 pendientes. Me parecería que a lo mejor no vamos a avanzar más allá de la cuarta. Pero al hablar de transporte integral, hasta hemos incluido la aerovía, Washington. Porque la única salida que tiene la aerovía es ser parte de este transporte integral. ¿De qué manera? Hay que volver a conversar con los franceses que ya quieren irse, que solo pusieron $20 millones y que 140 los puso el municipio, para decirles que con el mismo pasaje debería el usuario poder bajarse en el centro y abordar la Metrovía para continuar a 2 cuadras para continuar con su recorrido hasta cualquier otro punto de la ciudad. Y de ahí estamos hablando de un transporte que ya integra al tren eléctrico, integra a los buses, integra a la Metrovía e integra a la aerovía. Yo veo difícil el tema de la aerovía, por si acaso, Washington. Lo veo complejo, más aún cuando ya hoy entiendo que está demandando del municipio la devolución de los $20 millones que aportó por el bajo número de pasajeros que tiene a diario. Ese es un problema que el municipio tendrá que enfrentar, pero me parece que la única salida que queda probablemente sea esa. Bueno, de acuerdo. Entonces, esta primera parte de la movilidad, que es una de las propuestas que hace Jimmy Jarala para llegar al municipio de Guayaquil como alcalde, es un asunto también técnico, financiero, que en su momento habría que verlo un poquito más, hasta con lupa, para ver la factibilidad. Pero en todo caso, Jimmy Jarala lo está utilizando como un mensaje político, como un eslogan: súbete al tren del cambio, ¿no? La palabra cambio tiene mucha amplitud porque hay cambios también en otros aspectos. Vamos a la parte de la seguridad. ¿Qué haría Jimmy Jarala en el evento de llegar a la alcaldía para que la seguridad en Guayaquil se la recupere? A ver, yo considero que la seguridad, consideran los ciudadanos que me lo dijeron en las encuestas que hice, que la seguridad es el problema más grave. En este momento, si usted visita cualquier rincón de Guayaquil, incluyendo el Distrito 3, usted va a encontrar que la gente está viviendo presa en sus propias casas. Los niños no pueden salir de los parques están totalmente abandonados y hoy ocupados por microtraficantes y por consumidores, porque al estar descuidados,
pues pasa lo que pasa en otras partes. Un parque abierto, un parque descuidado, es ocupado inmediatamente por los llamados malvivientes. ¿Qué hizo la ciudad de Nueva York, valga la comparación, aunque fue en el año 70? Lo hizo, pero lo hizo bien. Comenzó a recuperar los parques, uno por uno. ¿Cómo los recuperó? La ciudad llevó vida a los parques. Llevaba cultura, llevaba arte, canto, bailoterapia, actividades que en un primer momento fueron impulsadas por la ciudad, en este caso sería por el municipio. Integró a los barrios al cuidado de sus parques. Cuando usted ocupa un espacio público que está en manos de los llamados malvivientes, pues usted ya está recuperando un espacio para la ciudad y un espacio para el barrio. Para esto tiene que haber una integración a ese trabajo de la policía comunitaria, a la que yo llamaría una nueva policía comunitaria, a la que hay que ayudar a darle condiciones más dignas para su trabajo, y que debe trabajar también, valga la redundancia, en coordinación con, no solo con la organización del barrio, sino también con policías metropolitanos que hoy deben tener ya otra función, porque ya por ley no tienen por qué perseguir a los autónomos, sino que tampoco la ciudad puede darse el lujo de haber preparado 800 o 1000 elementos para decirle, ¿sabe qué? Váyase a su casa. No, hay que aprovechar, incluso ampliar el número de policías metropolitanos, analizar la posibilidad de que los policías metropolitanos puedan ser dotados de armas no letales para que colaboren en la ciudad de los barrios. Y tendremos entonces a la policía comunitaria, tendremos a los agentes metropolitanos, tendremos al barrio organizado para poder recuperar así, espacio por espacio, la ciudad. Hay cosas que tienen que funcionar así, que no se pueden hacer de un solo golpe. El que venga y se siente aquí y le diga, vamos a recuperar en 6 meses, es mentira. Eso no es cierto. Jimmy, claro, entonces estamos viendo que en la práctica es una cooperación con el gobierno central, con las fuerzas del orden, pero me dices dotar también a los metropolitanos de armas no letales. Analizarlo. ¿Cuál sería? Analizar. Yo no he dicho ahorita. Ya, entonces ese análisis que dice Jimmy. Tenemos que revisarlo. ¿Cuáles serían las armas no letales que podrías analizar para completar entonces la pregunta? No quiero decir 2 o 3 cosas de más que mañana las editan, no ustedes. Porque el agresor está disparando, ya no está esperando a que... Pero yo no estoy de acuerdo con armas letales para los metropolitanos, porque más los veo yo en función de, por ejemplo, el cuidado de los espacios públicos. Allí es donde la presencia de los metropolitanos va a ser importante. Pero no es, pero estamos puntualizando demasiado en este tema, porque lo de fondo es que tiene que funcionar un organismo que no ha funcionado nunca, que se llama Consejo Cantonal de Seguridad. El tema es que en el Consejo Cantonal de Seguridad tiene que estar el gobernador, aunque al alcalde no le simpatice la línea política del presidente, ¿qué importa? Tienen que estar representantes de los ministerios, tienen que estar representantes. No hay que rehuir la responsabilidad. No, por supuesto que no. Es más, hay que seguir colaborando con la policía, pero hay que optimizar el recurso, porque si Cintia nos dice que ha aportado $350 millones, que no tengo por qué dudarlo, pero la pregunta es, bueno, ¿nos sentimos más seguros? Yo digo que no. Que seguramente la inversión no ha sido la más adecuada. Jimmy, aquí pero hay todo algo... lo que se haya hecho por la seguridad hay que fortalecerlo. Yo creo que en materia de seguridad hay que introducir algo, y con toda la sinceridad del caso, con la transparencia del caso, hablar con la verdad. El tema es la droga. El narcotráfico que ha invadido al Ecuador. Y es injusto muchas veces decir el gobierno no ha hecho nada o no ha hecho todo lo suficiente, etcétera. Y ahí viene también el tema de la colaboración de las prefecturas, de los municipios, que también pues no tienen la competencia total, pero sí de cooperar. Tienen algunas. Pero yo pongo tengo un ejemplo. Medellín, que lo he seguido de largo cuando antes inclusive viajaba a esa ciudad, vimos que pudo eliminar la violencia, pero ellos reconocen, los alcaldes que sucesivamente han ido trabajando, que la paz que hoy vive Medellín es frágil, porque todavía el tema del narcotráfico no ha sido erradicado. Ese es un asunto que las ciudades tienen y los alcaldes deberán saber que la sociedad tiene que convivir lastimosamente. ¿Qué haría, por ejemplo, Jimmy Jairala con el tema del microtráfico en los barrios, el tema de la tabla de droga, etcétera? Justo estoy diciendo, Washington, que hay que recuperar parque por parque, plaza por plaza. Es lo que hizo, exactamente eso es lo que hizo Medellín. Y obviamente es difícil,
el municipio tiene una suerte de límite, ¿no? El municipio no puede salir a perseguir a los narcotraficantes, hacer operativos en los puertos, en la frontera. Eso no puede hacer. No puede, claro. Pero puede hacer ese trabajo complementario. El tema es que ¿por qué no? A lo mejor no se ha dado ese complemento porque nuevamente no ha funcionado adecuadamente o nunca el Consejo Cantonal de Seguridad. Todo lo hace a través de la corporación. Pero el organismo donde realmente hasta tiene que estar hasta la academia, tienen que estar hasta los colegios profesionales. Se llama Consejo Cantonal de Seguridad. A lo mejor hay una foto incómoda. A lo mejor... ¿Por qué? A ver, me pongo en este momento en el espacio de la alcaldesa de Cintia. Sentarse al lado del gobernador no le va a gustar, pues. Esa foto no va a ser buena para ella. Y en lo que a mí respecta, a mí que me importa quién sea el gobernador, quién sea el presidente, y después de 2 años... si llego a la alcaldía, que si Dios lo permite, que así va a ser, será otro el presidente. Y tampoco me debe importar quién sea el gobernador, quiénes sean los ministros. Porque si no hay un trabajo complementario, va a ser más difícil. Porque Medellín no salió de la crisis solamente con el trabajo del alcalde. Ok, entonces Jimmy Jarala considera que esa parte de no coordinación con la gobernación, con el gobierno en sí, en la práctica no ha funcionado. Hace falta. Pero lo hemos visto en reuniones, claro, no Cintia Viteri, pero sí el representante del municipio. De la corporación. De la corporación. Tiene que estar el alcalde. ¿Y cuál ha sido la falla ahí entonces? Que no funciona el Consejo Cantonal de Seguridad. En Guayaquil hay dos cosas pendientes. Esta es una. El Consejo Cantonal de Seguridad que no ha funcionado. Hay otra. Guayaquil no tiene planificación para los próximos 30 años, Washington. Y hay que hacerla. Por eso es que hoy día Guayaquil todo es caótico, porque ha crecido de manera acelerada, sí, pero desenfrenada y desorganizada. Hoy no tenemos un buen plan de arborización, por ejemplo, para los próximos 30 años. Que hoy día nos digan que van a sembrar 1 millón de árboles, sí, pero hemos tenido 32 años para sembrar 1 millón de árboles. Que el crecimiento de las ciudades, que ya solamente nos queda la vía de la costa. Vea lo que es la vía de la costa. Entonces, en mi caso, yo, por ejemplo, yo no permitiría una construcción más en la vía de la costa, mientras no solucione el problema de la movilidad en la vía de la costa, que es terrible. Ha crecido desordenadamente. ¿Qué hay que hacer? Un plan. Jimmy. Ayer estuve en el colegio solamente con esto. No, es que estábamos ya en movilidad, hemos hablado y estábamos en seguridad. Cuidado, no perdamos ese tema, que tengo todavía 2 preguntas más. Sí, adelante. Bueno, voy entonces retomo el tema de la seguridad. Si no hay un trabajo conjunto y articulado, el problema que puede pasar es lo que hoy, por ejemplo, ocurre con las cámaras de reconocimiento facial, que está bien que se hayan comprado. Es más, yo las propuse en mi anterior campaña. Pero ¿qué pasa? Todavía no está integrado el software o los datos, para ponerlo menos difícil, la base de datos de la Interpol y de la policía. Entonces, ¿de qué le sirve la cámara de reconocimiento facial si no se ha integrado todavía? No sé la razón, no sé si no serán compatibles, no se nos ha dicho por qué. Si no está integrado todavía a esas 2 bases de datos. Y está muy bien, oiga, yo soy partidario de las cámaras de reconocimiento facial. Es excelente, pero cuando haya el sistema integrado con el de la policía y el de la Interpol, ahí es útil. Allí se identifica al fulano que tiene antecedentes, que es sospechoso, que es un individuo al que hay que ponerle cuidado. De otra manera, a usted o a mí nos van a hacer un reconocimiento facial y saldrá en la base de datos que no tenemos ningún problema. Entonces, eso no es lo que hace falta. ¿Por qué? Porque a lo mejor digo, porque yo no estoy adentro, faltó esa coordinación en este caso, aunque no les guste, con el gobierno, porque hay que hacerlo. Uno tiene que llegar a la alcaldía con la agenda de su ciudad, de Guayaquil, no con la agenda de su partido. Bueno, se esperaba que el Partido Social Cristiano, y creo que fueron socios en la campaña, hubieran trabajado también en ese tema, ¿no? Pero había un asunto netamente político que a veces se impone sobre el tema técnico. Ahora hay otra sociedad en la asamblea, ya cambió la sociedad. Sí, bueno, cuidado también, que el Centro Democrático me extrañó que algún día se alió con la Revolución Ciudadana y ahora está aliado con el Partido Socialista. Yo a Jimmy Jarala siempre lo había, no sé, Jimmy siempre dijo: yo soy centro. Lo bueno de la derecha, lo bueno de la izquierda. Pero ahora, Jimmy Jarala, ya que tocaste este tema, Jimmy, ahora eres centro izquierda. Entonces. A ver, perdón, el Partido Socialista es un partido de hoy, es
es un partido del centro hacia la izquierda. Pero entonces ya Jimmy no es centro-centro. A ver, yo siempre soy un hombre de centro, pero por eso hoy me puedo entender perfectamente con el Partido Socialista. Ahora, en los cantones, Washington, no debe extrañar el tema de las alianzas. Yo he visto alianzas raras. No, por eso es rarísimo. Donde están la aliados, política creo, no funciona debido a eso, justo. Cantones donde están aliados Creo y las 6. Sí. Tú revisa el mapa, Washington, te vas a dar cuenta de la cantidad de diversidad de movimientos y partidos que se han aliado. Sí, ojalá que en cada cantón los ciudadanos nos estén escuchando para que digan, bueno, qué coherencia, porque la ideología es la que orienta la política y la política es la que orienta el servicio a la ciudadanía. Lo que tenemos que hacer es buscar tener menos partidos políticos, que ahí yo creo que hay demasiado. Ese es otro tema. Vamos con el tema de Barrio Seguro, este proyecto que va a permitir la cercanía, dice Jimmy Gerala, de la policía y la fuerza de apoyo. ¿Qué pasará con los ciudadanos que hoy día están amenazados, la vacuna de los delincuentes, etcétera? ¿Crees que los padres de familia quieren intervenir en estos comités o en estos barrios seguros? Sí quieren, porque a diferencia de otras candidaturas, yo tengo la única caravana que he hecho yo, la única fue la de mi lanzamiento de mi candidatura. Desde el 5 de mayo yo he caminado y he estado casa por casa y la gente de los barrios sí quiere. Y quiero decirte, pero tiene que sentir la seguridad de que tiene una policía comunitaria. Eso es lo que ha faltado. Pero, por favor, tú has visto... Disculpa que te tuteo. Pero si han asesinado a los policías, pues, Jimmy. Pero tú has visto en qué condiciones trabaja la policía barrial, la policía comunitaria. ¿Has visto los UPC cómo están? Es que hubo una mala idea del socio de Jimmy Gerala, de Rafael Correa, cuando creyó que los cuarteles policiales eran una casa comunitaria al lado de otra casa. Claro. No pusieron por si acaso, paredes, no, tranquilo. No, yo sé, pero yo no he tenido ningún negocio con Correa. Socio político. Eso es socio político. Pues. Fuimos. Andrés Arauz fue auspiciado por Centro Democrático. Fuimos aliados, así es. No, es que esa parte histórica, política, no hay que olvidarla. Yo no lo olvido, tengo buena memoria, yo no lo estoy negando, pero tú dices socio como que hemos... No, socio político, no dije socio comercial. ¿No? ¿Has visto cómo funcionan las UPC? Pues no, muy mal, porque fue una idea peregrina de decir una casa más como otra casa. Quizás en un país donde vivamos en un paraíso hubiera funcionado, pero acá no. Pues. Washington, lo que pasa es que, nuevamente, yo camino y veo, y a mí me dice la gente que ellos se sienten mejor, por más críticas que hagan a la policía, con una policía comunitaria cercana. El segundo problema no solamente es las condiciones en las que vive el policía, hace su trabajo, que son deplorables, esos UPC son un desastre. Pero si tú le dices al ciudadano que le vas a alejar el UPC o se lo vas a quitar, vas a crear malestar en el barrio. El otro problema es que el barrio quiere conocer a la policía. Pero si tienes una policía que hoy tiene 6, que son los policías de A, B, C, etcétera, a los 15 días resulta, plum, te los cambiaron. Que por la rotación, que por la... No, y a veces no llega en la dotación policial también, Jimmy. Ha habido casos donde hubo 1 o 2 personas, 2 policías allí expuestos, ¿no? También hubo mucho error, efectivamente. Pues los errores... ¿Qué haría Jimmy Gerala para corregirlo? Justamente. En primer lugar, yo haría la articulación con las autoridades del gobierno, con el gobernador, como corresponde, para racionalizar la ayuda que tiene que prestar el municipio. Yo no sé si las camionetas fueron solución, Washington. Yo he visto esas camionetas manejadas por un chofer del municipio. No sé qué labor de inteligencia se puede hacer un policía con un chofer del municipio. ¿Qué labor de inteligencia puede hacer? Hasta expones al pobre chofer. He visto esas camionetas circulando a veces sin policías. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué pasó? 350 millones de dólares y todavía no vemos resultados. Es que a lo mejor el tema pasa por optimizar el servicio. Y yo insisto en que tiene que haber una policía cercana al ciudadano. El ciudadano no quiere, puede ser que no le parezca mal los mini cuarteles, pero quiere tener cerca a su unidad de policía metropolitana. Si hay dudas de mi palabra, yo invito a cualquier candidato que no haya caminado, que camine y que pregunte a la gente si quiere o no quiere una policía comunitaria de primer nivel en su barrio, a ver qué le dicen. Y la respuesta va a ser, sí quiero la policía comunitaria. Bien, vamos a pasar a la otra parte. A propósito, quiero aclarar un poquito, Jimmy. El tema está que la ciudadanía que nos escucha con mucha inteligencia debe anotar lo que dice Jimmy Gerala. En parte, si es que le da el voto a Jimmy Gerala tiene que comprometerse
pero ya desde ahora tener un plan clarísimo cómo soluciona esos problemas que denuncia. Y segundo, aunque no ganara Jimmy Jairala, con todo respeto, que sirva también como un llamado de atención a la actual administración o a cualquiera que llegue a sentarse en el sillón de José Joaquín de Olmedo, ¿no? Que es un tema totalmente de honor y de investidura realmente para que solucione los problemas. El tema de reactivación económica. ¿Cómo ves, Jimmy Jairala, el país? ¿Cómo ves la provincia y la ciudad de Guayaquil reactivándose económicamente? ¿Sí o no? Hay un factor que va a ser también determinante en la reactivación económica. El tren. Acabo de decir, aunque sea pasar por encimita de la movilidad de la que ya hablamos, va a generar 8.000 fuentes de empleo directos y por lo menos 30.000 fuentes de empleo indirectos. Esa es un gran potencial para mover la economía. Otra forma de mover la economía es dotar de permisos de uso de suelo más de 200.000 negocios que hoy no lo tienen. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando un negocio pequeño que ha funcionado sin uso de suelo 20 años, usted le da el permiso de uso de suelo, eso es una especie de pasaporte para poder tener acceso a créditos pequeños, como los que tiene en Ecuador o con los que puede gestionar el propio municipio, que se llaman pues créditos no reembolsables, que los hay en el mundo, para poder decir, a ver, te doy tu uso de suelo, has estado 20 años sin uso de suelo, toma tu documento y toma un préstamo de $1,000, $2,000. No estoy hablando de $10,000. Eso es lo que activa un negocio pequeño. ¿Qué es lo que ha pasado? Que en muchos barrios, gente por necesidad, tiene su casa y al lado estaba el garaje, pero usó el garaje para poner, por ejemplo, una tienda de abarrotes. Esa tienda ha trabajado 20 años sin uso de suelo. Bueno, el municipio, y ayer entrevisté aquí a Josué Sánchez, acaba de dictar una ordenanza en que ya se van a incorporar con condonaciones y arreglar esa situación. Lógicamente, y ahí sí, déjame decirle que me alegra de haber contribuido con la ciudad, porque lo vengo diciendo hace meses en mi campaña. Tuvieron 32 años para hacer eso. Lo van a hacer ahora. Y está bien que lo hagan, porque eso va a tener el resultado que estoy diciendo. Pero ¿cómo solucionar el problema de la irregularidad, personas que no respetan las ordenanzas y en una calle que nada más es para vivienda, poner un negocio que es comercial y no tiene la autorización? A ver, Washington, ¿qué hace si en esa calle que efectivamente el uso de suelos de vivienda tiene una tienda? ¿Le vas a cerrar la tienda? Es que no es una, son varias. El tema es que no solamente es un negocio en cada cuadra o en cada barrio, son muchos negocios. En este momento debería el municipio, deberíamos regularizar a todos ellos y de ahí en más ya poner pues las normas más claras. La ordenanza, si la han reformado, la reformaron después de 15 años, pues. Esa ordenanza es viejísima y por eso es que no ha funcionado bien. Esa es otra forma de reactivar la economía, porque serán 200.000 y pico de negocios que van a poder mejorar sus condiciones de trabajo accediendo a pequeños créditos. Que ojalá... Claro, o sea, una vez que se formaliza el negocio, va a acceder a pequeños créditos. Lógico. Acabo de hablar con Mauricio Salén, justamente el presidente del directorio de Ban Ecuador, fomentando a 30 años plazo, hasta $5,000, al 1%. Jimmy Jairala trabajaría con Ban Ecuador. 100.000 veces. Así debe, es que de eso se trata. Cuando tú llegas a la alcaldía, tú ya no eres el alcalde de Centro Democrático, eres el alcalde de Guayaquil. El tema partidista tiene que pasar necesariamente a segundo plano. Jimmy Jairala, ¿qué haría con la nueva ley que no es que regulariza a los informales, pero sí los apoya? Ya no necesariamente para que invadan veredas, pero no se va a poder retirarle las mercaderías por parte de los metropolitanos, etcétera. ¿Cómo manejar en Guayaquil el tema de la informalidad, que a la larga ha intentado varias veces tomarse las veredas, ahora con esta ley que los protege? ¿Cómo va a buscar ese equilibrio? Yo procuraría con ellos organizarlos, para empezar conformando la Cámara de Comerciantes Autónomos. Esa Cámara de Comerciantes Autónomos ya les da personería jurídica y permite cosas como las que tenemos que hacer, como censarlos, que entiendo que ya van a comenzar un censo y me parece bien, carnetizarlos, capacitarlos, buscar ya con ellos
más organizados, nuevos corredores comerciales, pensar en la opción excelente de ferias los fines de semana, buscar definitivamente que los propios autónomos ya constituidos luego en una cámara sean los que se preocupen porque las cosas se ordenen más. Es la mejor manera. Han vivido muchísimos años un poco en el desorden, en el abandono, perseguidos. Ahora que hay una ley que los protege, aunque la confiscación estaba prohibida en la Constitución, sin embargo se ha seguido con esta práctica. Pero Guayaquil se había suspendido también. Ya. Guayaquil tiene la gran oportunidad hoy día, la gran oportunidad de comenzar a trabajar en la formalización del trabajo autónomo. Si no, no habría una ley. Al haber una ley, ya podemos pensar en la Cámara de Comerciantes Autónomos. Solución. Bien, hemos tocado entonces movilidad, seguridad, reactivación económica. El tema de las drogas ha sido tangencial por ahí, pero también la hemos tocado. ¿Qué hacer, Jimmy, para recuperar la juventud que hoy está en manos de las drogas en la ciudad de Guayaquil? Tiene toda la razón, Washington. Bueno, yo considero que ya Guayaquil no está para seguir trabajando como hasta hoy, casi que por su cuenta. Debería trabajar más en convenios con el Ministerio de Salud para tener centros de rehabilitación que son solamente de pasada. Tienen un nombre técnico que confieso que a veces que se me acaba de ir de la mente. Pero ya no, tú no puedes tratar a un adicto a la H que tiene 5 años consumiendo con un tratamiento ambulatorio, esa es la palabra. Vas al centro municipal o estatal o lo que sea, te ponen un suero, te dan una receta y te dicen que regreses después de una semana. No puedes. Tienes que pensar como ciudad, en que la ciudad tiene que tener centros donde puedas mantener internados a estos chicos, que son muchos en las calles. Washington, es impresionante la cantidad de chicos consumidores de H que deambulan por las calles de los sectores populares. Hay que internarlos, pero a la vez. Jimmy, lástima, te voy a poner ahí un paréntesis, lástima, han caído hasta como sicarios, 15, 16 años y están matándose entre ellos, terrible, hay que recuperarlos. Washington he hablado con Nelsa Corbelo, un artículo que acaba de escribir ella, dramático, aparecido en el Universo, ¿no? Hay hasta profesionales vagando. Una vez me encontré con un ingeniero civil. Titulados. Mire mi carnet, quiero salir de esto, ¿sabe por qué no salen? Por los costos. Porque una clínica que es, digamos, formal, le cuesta $800,000 al mes y no lo puede pagar. Y clínicas irregulares las hay muchas, pero no hay ninguna garantía de un trabajo profesional. Tenemos que hacer estos centros, pero ya para ese tipo de tratamiento, y además lograr que mediante las propias normas que están en todas las leyes municipales, en todas, mediante el descuento de hasta el 50% en tasas e impuestos a los empresarios, que incorporen a estos jóvenes que salen de estos centros de rehabilitación, pues premiarlos de esa manera a los empresarios, a los productores, a los dueños de fábricas, si les dan un empleo. Porque el problema es que tú los rehabilitas y 6 meses después salen de los centros y no tienen trabajo. No, y lo peor es, Jimmy, el tema del barrio donde están viviendo, van a ser amenazados si se salen de las bandas. No, es un asunto dramático. Terrible. Es un asunto dramático, pero yo considero que se les devuelve la dignidad a estos jóvenes, no solamente sacándolos de la adicción, sino también dándoles un trabajo. Y hay que trabajar en la prevención, que es el mejor remedio. Cierto, ¿no? A ver, déjame decir. El deporte, la educación. La escuela de fútbol y de deportivas, claro. Guayaquil. Lo llenaría. Pero ¿sabes por qué no se hacen ahora? Porque, por ejemplo, tú puedes poner a funcionar unas escuelas de alguna actividad deportiva en los parques, pero los parques están tomados. Y cuando tienen los parques tomados... ¿Tomados por quién? Por los microtraficantes. Sí, por los consumidores. Entonces, ¿qué es lo que te dicen las madres de familia? Las madres te dicen... Sí, no lo dejan salir a los chicos al parque, pues, porque allá es parte Washington, no pueden. Así porque es. No solamente porque los parques están tomados, sino porque si salen, pueden ser candidatos a ser conquistados por los microtraficantes. Jimmy Jairala, en el evento llegar a la alcaldía tienes bastante por hacer y ya tendremos oportunidad, quizás en otra entrevista, tratar temas
los antecedentes de Jimmy Jairala en la prefectura. Te iba a hablar no hubo tiempo, del nuevo aeropuerto, no hubo tiempo, te iba a hablar de mi programa de viviendas, no hubo tiempo, habrá tiempo en otra oportunidad. Sí, seguro. Esta es una introducción de los temas globales y de los temas puntuales, los 4 que has tratado en los boletines, ¿no? Bien, pues Jimmy Jairala, mensaje para la ciudadanía. A ver, el mensaje es que Guayaquil ya no está para improvisación, que Guayaquil debe pensar ya en una administración con experiencia en el servicio y en la función pública, que hay importantes candidatos, pero que son jóvenes entusiastas en la política, pero esta ciudad no puede experimentar. Esta ciudad tiene que pensar y analizar que la opción que debe buscar es de un candidato que ya haya servido como serví yo a la provincia. Y es por eso que estamos proponiendo nuestro trabajo, que además se sustenta, entre otras cosas, en un plan que pone al guayaquileño a soñar, que es lo que le ha faltado en los últimos 4 años a Guayaquil. Yo no creo que los guayaquileños podamos seguir soñando en kits de alimentos, en pollos, en tanques de gas. Eso no. Eso no es un plan para que los guayaquileños soñemos en proyectos grandes. Hay que reconocerlo que a los guayaquileños nos gusta eso. Nos gusta un gran proyecto que nos recuerde la administración de Febles Cordero, la administración de Nebot, con todos sus bemoles. Han tenido obras muy grandes, muy importantes, que la gente las recuerda. No, y se las reconoce. Jimmy Jairala también reconoce que en materia social va a seguir trabajando con los programas que ya están funcionando. Absolutamente. No como me hicieron a mí. Cuando salí de prefectura cerraron todos mis programas sociales, porque los había hecho yo. Yo no voy a ir con la visión egoísta de la carpeta de la agenda de mi partido. Yo voy con la agenda de Guayaquil. Lo que funcione, se tiene que quedar. Lo que no funcione, se tiene que ir. Bien, hemos conversado con Jimmy Jairala Balaza, quien está aspirando llegar a la alcaldía de Guayaquil en la Alianza Centro Democrático Partido Socialista, lista 1 y 16, con un eslogan que dice un alcalde como uno. Muchas gracias entonces, Jimmy. Gracias, muy amable.